Albert Einstein, 1879-1955, físico alemán nacionalizado estadounidense, premiado con un Nobel, famoso por ser el autor de las teorías general y restringida de la relatividad y por sus hipótesis sobre la naturaleza corpuscular de la luz. Es probablemente el científico más conocido del siglo XX. Nació en Ulm el 14 de marzo de 1879 y pasó su juventud en Múnich, donde su familia poseía un pequeño taller de máquinas eléctricas. Ya desde muy joven mostraba una curiosidad excepcional por la naturaleza y una capacidad notable para entender los conceptos matemáticos más complejos. A los 12 años ya conocía la geometría de Euclides. A la edad de 15 años, cuando su familia se trasladó a Milán, Italia, a causa de sucesivos fracasos en los negocios, Einstein abandonó la escuela. Pasó un año con sus padres en Milán y viajó a Suiza, donde terminó los estudios secundarios e ingresó en el Instituto Politécnico Nacional de Zúrich. Durante 2 años, Einstein trabajó dando clases particulares y de profesor suplente. En 1902 consiguió un trabajo estable como examinador en la Oficina de Suiza de Patentes en Berna. En 1905 se doctoró en la Universidad de Zúrich con una tesis sobre las dimensiones de las moléculas. También publicó 4 artículos teóricos de gran valor para el desarrollo de la física del siglo XX. En el primero de ellos, sobre el movimiento browniano, formuló predicciones importantes sobre el movimiento aleatorio de las partículas dentro de un fluido, predicciones que fueron comprobadas en experimentos posteriores. El segundo artículo, sobre el efecto fotoeléctrico, anticipaba una teoría revolucionaria sobre la naturaleza de la luz. Según Einstein, bajo ciertas circunstancias la luz se comportaba como una partícula. También afirmó que la energía que llevaba toda partícula de luz, denominada fotón, era proporcional a la frecuencia de la radiación. Lo representaba con la fórmula E igual a h por v, donde E es la energía de la radiación, h una constante universal llamada constante de Planck y v es la frecuencia de la radiación. Esta teoría, que planteaba que la energía de los rayos luminosos se transfería en unidades individuales llamadas cuantos, contradecía las teorías anteriores que consideraban que la luz era la manifestación de un proceso continuo. La tesis de Einstein apenas fueron aceptadas. De hecho, cuando el físico estadounidense Robert Andrews Millikan confirmó experimentalmente su tesis casi una década después, este se mostró sorprendido e inquieto por los resultados. Einstein, interesado por comprender la naturaleza de la radiación electromagnética, propugnó el desarrollo de una teoría que fusionara las ondas y partículas de la luz. De nuevo, fueron muy pocos los científicos que comprendieron y aceptaron estas ideas. La tercera publicación, en 1905, sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, y la cuarta, titulada "Depende la inercia de un cuerpo de la energía que contiene", formulaban lo que después llegó a conocerse como la teoría especial de la relatividad o teoría restringida de la relatividad. Desde los tiempos del matemático y físico inglés Isaac Newton, los filósofos de las ciencias naturales, nombre que recibían los físicos y químicos, habían intentado comprender la naturaleza de la materia y la radiación y su interacción en algunos modelos unificados del mundo. La hipótesis, que mantenía que eran leyes eléctricas fundamentales, recibió el nombre de visión electromagnética del mundo. Ninguna de las dos concepciones era capaz de explicar con fundamento la interacción de la radiación, por ejemplo la luz, y la materia, al ser observadas desde diferentes sistemas de inercia de referencia, o sea, la interacción producida en la observación simultánea por una persona parada y otra moviéndose a una velocidad constante. En la primavera de 1905, tras de haber reflexionado sobre estos problemas durante 10 años, Einstein se dio cuenta que la solución no estaba en la teoría de la materia, sino en la teoría de las medidas. En el fondo de su teoría restringida de la relatividad se encontraba el hallazgo de que toda medición de espacio y de tiempo es subjetiva. Esto les llevó a desarrollar una teoría basada en 2 premisas: el principio de la relatividad, según el cual las leyes físicas son las mismas en todos los sistemas de inercia de referencia, y el principio de la invariabilidad de la velocidad de la luz, según el cual la velocidad de la luz en el vacío es constante. De este modo pudo explicar los fenómenos físicos observados en sistemas de inercia de referencia distintos, sin tener que entrar en la naturaleza de la materia o de la radiación y su interacción, pero nadie entendió su razonamiento. En su cuarto artículo, Einstein dedujo la famosísima fórmula E igual a m por c al cuadrado, que relacionaba la energía E con la masa m y la velocidad de la luz c. Como el valor de c es muy elevado, una pequeña masa equivale a una gran cantidad de energía. La dificultad
dificultad de otros científicos para aceptar la teoría de Einstein no estribaba en sus complejos cálculos matemáticos y su dificultad técnica, sino que partía del concepto de que tenía Einstein de las buenas teorías y su relación con la experimentación. Aunque sostenía que la única fuente del conocimiento era la experiencia, también pensaba que las teorías científicas eran creaciones libres de una aguda intuición física y que las premisas en las que se basaban no podían aplicarse de un modo lógico al experimento. Una buena teoría sería, pues, aquella que evitaba los mismos postulados para explicar un hecho físico. Esta escasez de postulados, característica de la obra de Einstein, provocó que su trabajo no fuera accesible para sus colegas, que le dejaran solo. Aún así, tenía importantes seguidores. Su primer defensor fue el físico alemán Max Planck. Einstein permaneció 4 años en la oficina de patentes y luego empezó a destacar dentro de la comunidad científica y así ascendió en el mundo académico de la lengua alemana. Primero fue a la Universidad de Zurich en 1909, 2 años más tarde se trasladó a la Universidad de Praga de lengua alemana y en 1912 regresó al Instituto Politécnico Nacional de Zurich. Finalmente, en 1913 fue nombrado director del Instituto de Física Kaiser Guillermo de Berlín. Antes de dejar la oficina de patentes en 1909, Einstein ya trabajaba en la extensión y generalización de la teoría de la relatividad a todo sistema de coordenadas. Empezó con el enunciado del principio de equivalencia, según el cual los campos gravitacionales son equivalentes a las aceleraciones del sistema de referencia. De este modo, una persona que viajara en un elevador o ascensor no podría en principio determinar si la fuerza que actúa sobre ella se debe a la gravitación o a la aceleración constante del ascensor. Esta teoría general completa de la relatividad no fue publicada hasta 1916. De acuerdo con ella, las interacciones entre los cuerpos, que hasta entonces se atribuían a las fuerzas gravitacionales, se explican por la influencia de aquellos sobre la geometría de espacio-tiempo, espacio de 4 dimensiones, una abstracción matemática en la que el tiempo se une como una cuarta dimensión a las 3 dimensiones euclídeas.